volverá. Él volverá. Hechos capítulo 1, versículos del 9 al 11. Dice la palabra del Señor. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a él dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Hermanos, el libro de los Hechos nos lleva a un momento clave de la historia de la salvación. La ascensión de Jesucristo como la manifestación gloriosa de que el Hijo ha sido exaltado a la diestra del Padre. Ustedes ya saben, lo hemos estudiado, los discípulos habían vivido de cerca la obra de Jesús. Habían caminado con Él, habían escuchado sus palabras, habían visto cómo Jesús había hecho toda cantidad de milagros, señales. Los discípulos habían sido testigos directos de su resurrección. Pero lo que sorprende un poco es cómo Jesucristo inicia su ministerio. Tiene 3 años compartiendo con ellos. Él entrega su vida, porque dice que nadie le quitó la vida, sino que Él la ofreció. Va a la tumba, está 3 días muerto, resucita. Y uno esperaría que después de que Él resucita, ascendiera. Pero no, Él resucita y pasa 40 días más con sus discípulos. ¿Por qué? ¿Será que le había faltado algo en su mensaje? ¿Qué era lo que el Señor quería enfatizar un poco más con aquellos hombres? Hermanos, Él se sentó a la mesa en esos 40 días. Él quería demostrarles que Jesús no era un fantasma, que no era una ilusión, sino que era real, que era el mismo Señor resucitado en un cuerpo glorificado. Hermanos, nosotros no creemos en fantasmas, no creemos en mitos. Nuestro Dios es un Dios real. Y por eso Jesucristo resucita y está 40 días más con ellos. Les habló del reino de Dios, no de una manera teórica, sino aclarando cómo todas las promesas del Antiguo Testamento se cumplían en Él. Y cómo en el plan del Padre avanzaba a través de la instauración del reino de Dios. Jesucristo les dio paz, les dio ánimo. Recuerden, están en un contexto donde el imperio romano gobierna, domina, controla. Ellos son esclavos. Jesucristo viene, hace señales, maravillas, inicia la iglesia. Jesucristo muere como un criminal y ahora Él se va. Estos hombres que lo habían dejado todo, habían dejado sus trabajos, la pesca, bueno, en fin, ¿cómo se sentirían? Se fueron, se sentirían solos. Jesús les había dicho que no iban a quedar solos, que no iban a quedar huérfanos, sino que Él enviaría al Espíritu Santo. Sin embargo, siempre había como esa sensación de abandono en ellos. Y por eso Jesucristo es necesario que esté 40 días con ellos, hablándoles del reino de Dios, dándole paz, dándoles ánimo y sobre todo volviéndolos a instruir en la misión. Él les abrió el entendimiento para comprender las Escrituras y Él los preparó para ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último en la tierra. Recuerden que nosotros a veces tomamos las palabras y no las profundizamos un poco. Y recuerden que ser testigos viene del origen de una palabra que es ser mártir. Jesucristo les dijo: los envío para que sean mártires en su casa, con sus vecinos, con los extraños, con los que no quieren, y que llenen toda la tierra del Evangelio. Ese fue el mensaje que el Señor más enfatizó. Él les renovó la esperanza al mostrarse vivo una y otra vez. Les confirmó que la tumba estaba realmente vacía y que la muerte había sido vencida para siempre. Aquellos 40 días fueron una escuela intensiva de la fe, de esperanza, de misión. Hermanos, Cristo no los dejó en una confusión. Yo me voy, ustedes miren a ver qué van a hacer y cómo lo hacen. No. Él los afirmó, Él les dio la certeza de que el reino de Dios estaba en marcha y que ellos eran parte fundamental de ese plan eterno.
Si nosotros pudiéramos ver esta pequeña reunión hoy el día de acá, y pudiéramos ver que somos más que 10 o 15 o 8 o 5 personas reunidas acá, sino que comprendiéramos que cada uno de ustedes, que nuestros hijos, hacen parte de un plan eterno de Dios para la salvación de un pueblo o una ciudad como puede ser Manizales, tendríamos una perspectiva diferente en nuestra vida y de un propósito de nuestra vida. Hermanos, no solamente venimos acá 2 horas a escuchar a alguien hablar. En algunos casos, la gente asiste a una iglesia a soportar, a ver a qué hora se acaba rápido, a ver cómo no me duermo, pero porque no entienden que la iglesia es parte de un plan eterno del Señor. Él mismo podría hacerse presente, él mismo podría hablar con voz audible, él mismo podría hablar a la gente y decirles que se arrepientan, pero el Señor ha decidido usar personas comunes y corrientes, falibles, pecadores, débiles, para ser sus manos, su voz, sus pies. Hermanos, este libro nos presenta a un Cristo presente, cercano, resucitado, que camina, que dialoga con sus discípulos, pero también nos presenta a un Cristo venidero, aquel que un día volverá en gloria, ya no como débil, ya no como un cordero que llevó al matadero, sino como un juez, como un rey soberano. Lo que los ángeles anuncian en Hechos 1:11 une estos dos horizontes. Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Así que la iglesia primitiva entendió que el Cristo que había compartido el pan con ellos en Galilea y que había puesto sus manos traspasadas delante de Tomás, es el mismo Cristo que volverá para consumar el reino. Hermanos, es importante que entendamos esto. Las personas tienen la imagen de Jesús fantasiosa, un Jesús medio hippie, con vestido largo, en sandalias, el cabello largo y como paz y amor, y que le pegan y lo maltratan y lo vituperan, pero le ama y ama y ama. Y hasta cierto punto esa figura es real. Sin embargo, en la primera venida Cristo vino como un cordero que fue llevado al matadero. Su gloria fue velada bajo la carne frágil. Su poder se manifestó en la debilidad. Y su misión fue llevar sobre sí la ira que nosotros merecíamos para reconciliarnos con el Padre. Pero no olvide que en la segunda venida la regresa será completamente distinta. Ya no vendrá en mansedumbre, ya vendrá en majestad. Ya no vendrá a ser juzgado por los hombres, sino que Él vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Hermanos, Apocalipsis lo describe como un guerrero supremo. Más adelante profundizaremos en eso. Pero ese Cristo glorioso, guerrero, no vendrá a extender sus manos perforadas para ser clavados otra vez en la cruz. No vendrá a levantar su brazo poderoso para derramar la ira justa de Dios contra toda impiedad. Él convocará el juicio final, abrirá los libros y cada hombre será juzgado en función de sus obras. Para los que le pertenecen, será el día de la más hermosa redención, plenitud y como cantamos nosotros, habrá una absoluta alegría y gozo. Pero para los que le rechazaron, tristeza, será el día del juicio eterno. La ascensión de Cristo, hermanos, no fue una despedida, sino una exaltación gloriosa al trono del Padre, asegurando que reina como Señor y mediador y anticipa su retorno visible y glorioso para consumar el reino de Dios. Hermanos, el pasaje que estudiaremos hoy nos enseña esto. Cristo exaltado que reina ahora, envía a su iglesia a la misión e infunde esperanza de que ciertamente Él volverá. 2 puntos tocaremos en esta enseñanza. En el versículo 9, Cristo exaltado en gloria, y el versículo 10 y 11, Cristo volverá en gloria. Necesito a alguien que lea fuerte el versículo 9. Hechos 1:9. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos.
Esto ya lo estudiamos nosotros. Pero ¿qué cosas había dicho Jesús? Lo estudiamos hace una semana. Les habló de la promesa del Espíritu Santo. Les encomendó la misión de ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es decir, ustedes han escuchado varias veces que las palabras más importantes de una persona son las palabras finales. Si ustedes recuerdan a alguna persona que haya muerto en su familia, normalmente lo que más se recuerda fueron sus últimas palabras, sus últimas enseñanzas. Jesucristo, antes de ir a la cruz, los encomendó, les dijo que vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Resucita, se presenta 40 días con ellos y vuelve y les insiste en que ellos deben ser testigos. Esas eran las cosas que Jesús les había hablado. Les había hablado de la promesa del Espíritu Santo. Les encomendó la misión de ser testigos. Cristo no dejó a sus discípulos en confusión ni en incertidumbre. Les dio un propósito claro, una identidad nueva y una misión que trasciende este mundo. Hermanos, no hay un solo ser humano en la tierra que no tenga un propósito. Edén, que viene en camino, tiene un propósito para el reino de Dios. Nuestros hijos tienen un propósito para el Señor. No venimos a cumplir la función de un animalito. ¿Cuál es la función de una cucaracha? Una cucaracha que viene a este planeta. Y hay personas que viven como una cucaracha, sin sentido, buscando qué comer, dónde dormir, dónde refugiarse. Pero usted vale mucho más que un animal, que una cucaracha, porque tiene un propósito divino, porque la presencia de Dios le lleva a que usted entregue su vida en Él y que a través de Él usted pueda servirle al Señor. Ahora también dice que los que lo vieron, ¿quiénes lo vieron? Sus propios discípulos. No fueron enemigos, no fueron extraños, ni curiosos anónimos. Fueron aquellos que caminaron con Él, que escucharon sus enseñanzas, que se quebraron en su tradición cuando fallaron ante Dios. Fueron hombres que se acobardaron en el momento de la aflicción, pero en este momento eran hombres restaurados. La gracia de Cristo los había infundido de poder. Ellos habían visto al Maestro humillado en la cruz y ahora lo contemplan exaltado en gloria. Lo que fue humillación y vergüenza en el Calvario, ahora se convierte en triunfo, en entronización en la ascensión de Cristo. Hermanos, la ascensión de Cristo no fue un truco, no fue una ilusión, no fue un escape misterioso. Fue un acto público, visible, histórico. Los discípulos lo vieron elevarse. Pero más que un ascenso vertical, este momento señala el momento en donde Él toma el trono. Hermanos, la nube no es un detalle menor. En la Escritura, la nube representa la gloria y la presencia de Dios. Cuando usted lee la nube, la Escritura no se refiere a este azul que estamos viendo, o a la neblina, o a las nubes blancas. No es como que Jesús hubiese ascendido como un cohete, o como una cometa que se aleja y se pierde en el firmamento. No es de esta manera, perdón. La nube en la Escritura es un símbolo de la presencia gloriosa de Dios, llamado Shekinah en las Escrituras. Lo vemos nosotros en el Éxodo, lo vemos nosotros cuando Moisés terminó el tabernáculo, dice que la nube llenó todo porque allí reposaba la gloria de Dios. Lo vemos nosotros en el templo de Salomón, lo vemos en Daniel, lo vemos en diferentes momentos en donde aparece esta nube, haciendo referencia a la presencia de Dios. Dice, le recibió una nube, no está hablando de una nube meteorológica cualquiera, sino la nube de la gloria divina. Esta nube lo corona porque es la señal de que el Padre lo recibe en su trono celestial, exaltándolo por encima de todo hombre. La coronación del mediador ocurre precisamente porque Cristo humillado es ahora Cristo exaltado. Ahora bien, hermanos, lo importante es que ellos supieran que Cristo reina. Pero ¿por qué era importante que ellos entendieran que Cristo reina? Porque la misión a la que ellos iban a ser encomendados no iba a ser fácil. El Señor los llamó
Y en parte de ese llamado iban a ser rechazados, iban a ser perseguidos, iban a ser encarcelados. Incluso algunos iban a ser quemados o muertos por causa de su nombre. ¿Cómo podían ellos soportar, perseverar en la fe sin desesperarse, sin huir, sin fallar, sin dudar? Ellos pudieron hacerlo porque tenían la certeza de que Cristo no es un mártir vencido, sino es un rey que gobierna desde el cielo. Nosotros no tenemos un Dios débil, blandengue. Nosotros tenemos un Dios que reina. Si miramos la historia de la humanidad, hermanos, vemos este mismo patrón repetirse. Una y otra vez, el hombre falla, tropieza, se corrompe, pero Dios sigue gobernando. La iglesia ha pasado por errores, persecuciones, herejías, divisiones, y sin embargo, el rey exaltado nunca ha dejado su trono. Él sigue dirigiendo su obra hasta el día de hoy. Quizás usted ve su casa, su familia, ve problemas, ve enfermedad, ve luchas económicas, ve hijos rebeldes, ve su propia salud afectada y ve las noticias y entonces ve corrupción, narcotráfico y cómo los malos crecen y progresan. Y usted dice, mi fe y Dios. Y eso que no estamos yendo a una cárcel o no estamos siendo acusados de blasfemia por predicar el evangelio y por lo tanto tener que estar quemados. ¿Qué nos puede mantener a nosotros perseverando en la fe? Saber que Cristo ha resucitado, la tumba está vacía y que Él sigue reinando. Vea su propia vida. Yo ayer veía un video de Paul Washer y Paul Washer, muchos admiramos a este hombre, él dice, tengo muchos días donde estoy triste, donde me siento solo, donde me siento vacío, donde siento que no puedo. Y simplemente voy en la madrugada a una ventana y oro y recuerdo que Jesucristo ha resucitado. Yo no sé si usted es un Superman en la fe, pero no existen tales personas. Luchamos, nos acobardamos, tenemos debilidad, nos entristecemos, queremos huir, nos agotamos, nos cansamos. Pero ¿qué nos mantiene a nosotros parados, hermanos? Saber que Cristo reina y que Él es fiel a pesar de nuestra infidelidad, de que no nos llamó por nuestras obras, no nos llamó por nuestros talentos, no nos llamó por cómo lucimos. Él nos llamó porque a Él lo quiso y Él sigue reinando. Hermanos, la ascensión es la prueba de que la cruz fue la victoria. El mismo Jesús que murió cargando con nuestro pecado, ahora reina en gloria. El que descendió hasta lo más bajo para salvarnos, fue exaltado hasta lo más alto para garantizar nuestra salvación. Esto nos recuerda que nuestra fe no está puesta en hombres, no está puesta en estructuras ni en líderes falibles. Nuestra fe descansa en Cristo resucitado. Él gobierna con poder, Él gobierna con gracia. Y ese Cristo exaltado nos llama a someternos a su señorío, a rendirle cada área de nuestra vida y a vivir como testigos de su gloria. En otras palabras, la ascensión es la garantía de que el Evangelio no es solamente una historia pasada, sino que es una realidad presente y viva. Cristo reina y por eso hay esperanza, por eso hay propósito, por eso hay seguridad. Por eso miramos por encima del sol. Si usted quiere deprimirse, aburrirse y salir corriendo de su fe, mire al espejo y mire su vida. Pero si usted quiere seguir a hacer grandes cosas para Dios, mire la cruz, mire el cielo, Él reina y Él gobierna. Otra aplicación, cuando miramos las noticias y vemos la corrupción, los gobiernos, la violencia, las guerras. Miren, se lo resumo de esta manera. Y no es teoría de conspiración ni nada. Si tan solo entre Rusia y Estados Unidos alguno oprimiera el botón y lanzara un misil nuclear, se dice que en 20 minutos se acaba este planeta. Solo hacen falta 20 minutos en que algún loco de esto le dé por oprimir un botón y se acaba todo. Este es el mundo en el que vivimos.
Pero esto nos debe producir miedo, nos debe producir temor. Y es que yo confío en que el próximo presidente sea este, porque si no nos volveremos como este, y el alcalde sea este, y el dólar bajó, y el trabajo, y la gente, y la iglesia. ¿En quién está puesta su confianza? Hermanos, porque si usted confía en Cristo y sabe quién es Cristo y sabe cuáles son sus atributos, lo que usted menos tiene que tener es temor ni miedo. Además, en lo personal enfrentamos enfermedades, pérdidas, sufrimientos. Y la gente pregunta, si Dios es bueno, ¿por qué permite todo esto? Los niños en Gaza y en Palestina están muriendo de inanición, están muriendo de hambre física. ¿Y en dónde está Dios?, se preguntan. La respuesta bíblica es clara. Todo este dolor existe porque vivimos en un mundo caído, bajo el poder del pecado. La rebelión del hombre contra Dios trajo consigo corrupción, muerte, desorden a toda la creación. Pero este mundo no es un caos sin dueño. Aún en medio de la oscuridad, Cristo reina. En su ascensión es la garantía de que nada escapa de su soberanía y de que toda la historia, incluyendo el sufrimiento humano, está dirigido hacia el cumplimiento de un plan mayor, de un plan redentor para la gloria de Dios y para el bien de su iglesia. Hermanos, las religiones de este mundo veneran muertos, siguen venerando a Buda, a Mahoma, pero el cristianismo proclama un rey que vive, un rey que gobierna. Esto significa que aunque la maldad y la injusticia parezcan triunfar, no tienen la última palabra. Cristo exaltado está escribiendo la historia de la humanidad y lo hace con un propósito eterno. Los que sufren, y si usted es una persona que está sufriendo, si está en él, no es un sufrimiento en vano. El apóstol Pablo lo expresa con esperanza, Romanos 8:18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Si Cristo reina en medio de este mundo quebrantado, entonces nuestra esperanza no puede ser la indiferencia ni el miedo, sino la sumisión gozosa a su autoridad. El sufrimiento, las crisis, la maldad del mundo nos recuerda que no somos nuestros propios reyes, que necesitamos vivir bajo el gobierno del único rey verdadero. Cada decisión, cada pensamiento y cada proyecto deben estar rendidos a él. Martin Lloyd Jones dijo, el cristiano es aquel que reconoce que Cristo no es solo su Salvador, sino también el Señor absoluto de toda su vida. Hermanos, aquí nos confronta con una verdad que no podemos evadir. ¿Vivimos como si Cristo fuera a volver? ¿Tú vives como si Cristo reina? ¿Tu vida está tranquila y está puesta en Él, sabiendo que Él está en control de todo? Muchos cristianos viven como si la ascensión significara que Jesús se fue lejos y no regresará pronto. Sí, Él vino, estuvo acá y se fue. El día que Él vuelva, ese día me arrepiento. Otros piensan que su retorno era simbólico o meramente espiritual, pero el mismo Cristo que subió volverá en gloria y volverá en juicio. Que nos lleva al segundo punto, hermanos. Alguien que por favor lea el versículo 10 y 11. Estos discípulos permanecen mirando fijamente al cielo. Ellos habían caminado con Jesús, habían visto sus milagros, habían escuchado sus palabras, habían tocado sus manos traspasadas y ahora lo contemplan, está ascendiendo en gloria. Sus ojos están fijos,
pero sus corazones no comprenden el alcance de lo que está ocurriendo. Es entonces cuando aparecen dos ángeles y les dicen, este mismo Jesús, no otro, no un sustituto, no una sombra, el mismo Jesús que murió, resucitó, ascendió, es el que volverá. Y volverá de la misma manera que se fue. Hermanos, hay muchas cosas que las personas piensan del retorno de Jesús. Hoy aprendamos esto. Si Él vuelve, volverá visible, volverá corporal, volverá glorioso. Solo que su regreso no será en debilidad, sino en majestad. El cordero inmolado se manifestará como el guerrero del Apocalipsis, cabalgando sobre un caballo blanco, con ojos como llama de fuego, con muchas diademas en su cabeza, en su boca una espada afilada, con la cual herirá a las naciones. Vendrá con los ejércitos celestiales, y su vestido de ropas teñidas de sangre, y con un nombre que nadie más puede llevar: Rey de Reyes, Señor de Señores. Apocalipsis 19. Cuando los ángeles hablaron a sus discípulos, dejaron una certeza inquebrantable. El mismo Jesús que ascendió volverá un día en gloria. Su regreso no será secreto, hermanos. No será parcial, sino visible, corporal, majestuoso. Y en ese momento tres cosas sucederán de manera inseparable. Lo primero que ocurrirá es que habrá una resurrección general. Todas las tumbas se abrirán. Los que murieron en Cristo se levantarán con cuerpos glorificados, semejantes al suyo, para nunca más conocer la corrupción, y al mismo tiempo aquellos que vivieron lejos de Dios y que murieron también resucitarán. Pero ellos enfrentarán el juicio. Será el día en que la muerte será derrotada de manera definitiva. La muerte será derrotada. Todos, creyentes y no creyentes, un día resucitaremos. Pero los que hemos creído en Cristo resucitaremos para estar junto con Él. Y el que no, entonces resucitará para estar lejos de la presencia de Dios. Después de esto viene el juicio. En Cristo, que ahora reina desde el cielo, se sentará en su trono como juez de los vivos y los muertos. Ningún hombre podrá esconderse. Ninguna obra quedará oculta. Los redimidos serán vindicados, no por sus méritos, sino por la justicia perfecta de Cristo. Y a los que le rechazaron la gracia enfrentarán una condenación eterna. Y finalmente llegará la consumación del reino. Lo que hoy vemos por fe será una realidad eterna. Cielos nuevos, tierra nueva, donde ya no habrá llanto, ni dolor, ni muerte. Ya no nos dolerá la cabeza, ni la cintura, ni las rodillas. Ya no habrán gripas. Allí viviremos bajo la luz de su gloria, sin separación, sin pecado, disfrutando la eternidad con nuestro Señor Jesucristo. Así, cuando pensamos en su regreso, no esperamos un reino terrenal pasajero, sino la eternidad misma. La verdadera vida empezará ahí. Hermanos, la resurrección gloriosa, el juicio justo y la consumación perfecta de todas las cosas se darán en Cristo. Hermanos, si usted es un creyente verdadero, este es un pasaje que le lleva a vivir con los ojos puestos en el cielo, pero con los pies firmes en la tierra y en la misión. Hermanos, la gran comisión, el ser testigo de Jesús, no es para algunas personas especiales, no es para pastores o misioneros o diáconos o qué sé yo. Todo hijo de Dios debe ser un testigo. Todo hijo de Dios debe anunciar y predicar el evangelio. Si usted tiene a Jesucristo en su vida, si usted tiene al Espíritu Santo, el fruto de esto es que usted predique y hable de él. No debemos quedarnos paralizados simplemente contemplando nuestra fe, leyendo las Escrituras y asistiendo los domingos a la iglesia. No, debemos proclamar el Evangelio antes de que llegue el día terrible y glorioso. Hermanos, si nosotros creyéramos de verdad en el cielo y en el infierno, y usted tuviera un familiar que no ha creído en Cristo, la urgencia suya sería al menos orar.
pero a veces no creemos ni en eso. Esto también le da un mensaje a los incrédulos. Es una advertencia solemne. El Jesús que ahora ofrece gracia, perdón, es el mismo que vendrá a juzgar. Ya no habrán excusas, no habrá apelaciones. El día de gracia se cerrará y el día de juicio se abrirá. Noé estuvo predicando 120 días. Y 120 días les hablaba y les hablaba y les hablaba y les hablaba, perdón, 120 años creo que fue. Bueno, me corrigen. Estuvo todo ese tiempo anunciando que se subieran al arca como una figura de Jesucristo. No creyeron, se burlaron, hasta que llegó el día donde empezó a llover y la puerta se cerró. Y una vez que se cierra la puerta, no hay posibilidad. Hermanos, llega un punto en la vida de una persona que a veces su corazón se endurece. Y la Biblia dice que el mismo castigo de aquel que endurece y rechaza a Cristo constantemente es que va a llegar un día que aunque quiera volver no va a poder. Y lo hemos visto en nuestra vida, en personas que se les habla el Evangelio, se les habla el Evangelio, se les dice, y no, y se resisten, y se resisten, y se resisten, y después llega la tribulación, llega la tormenta, llega el caos, llegan las lágrimas, y aun cuando a veces quieren, su corazón, hay como una barrera ahí que no pueden. Porque muchas veces el castigo de la rebeldía es dejarlos separados del Señor. Mientras haya vida, mientras usted esté en este mundo, puede arrepentirse y puede acudir a Cristo. Pero no espere llevar una vida de tristeza, de dolor. No espere que el agua la tenga hasta acá para acudir a Él. Hermanos, el Evangelio une la cruz con la corona. En la primera venida con la segunda venida. En la cruz, Cristo llevó el juicio que merecíamos. En su regreso, Él traerá el juicio que el mundo merece. El mismo Jesús es inmutable ayer, hoy y por los siglos. Él será revelado con toda majestad. En su segunda venida, su justicia, su santidad, su gloria serán absolutamente visibles. La ascensión de Cristo no fue una despedida, sino fue una coronación. Fue la confirmación de que el trono está ocupado y que el rey volverá a reclamar lo que le pertenece. Ese día no habrán espectadores neutrales. Para los redimidos será la consumación de la esperanza. Para los rebeldes será el inicio del juicio eterno. El mismo Jesús, el mismo Jesús que ahora intercede por ti en el cielo, pronto vendrá con poder. La pregunta es, ¿estás preparado, preparada para encontrarte con Él? Hoy todavía es gracia. Hoy todavía puedes refugiarte en el Cordero antes de enfrentar al guerrero. Escucha bien. Hoy todavía puedes refugiarte en el Cordero antes que tengas que enfrentar al guerrero. El Evangelio nos muestra un Cristo que ya ha vencido, pero cuyo triunfo será plenamente manifestado en su segunda venida. En la cruz cargó nuestro juicio. En la resurrección mostró su victoria. En la ascensión fue coronado como rey. Y en su regreso será revelado como un juez y como redentor. Hermanos, Jesús no nos ha dejado solos. Él volverá. Y cuando lo haga, todo el mal se acabará y su reino será eterno. Hermanos, este pasaje nos recuerda que nuestra fe no termina en la cruz ni en una tumba vacía, sino que apunta al regreso glorioso de Jesucristo. Si eres un cristiano, debes llenarte de esperanza. El mundo no está en manos del caos, ni los gobiernos, ni en poderes oscuros, sino está en manos del Rey que ascendió y que pronto volverá. Pero si eres un cristiano, eso también tiene que impulsarte a vivir una vida en santidad, en vigilancia. ¿Cómo te encontrará Cristo cuando regreses? ¿Te hallarás sirviendo fielmente o distraídos con los placeres de este mundo? El llamado es a prepararnos, como aquellas vírgenes prudentes con lámparas encendidas. La pregunta es sencilla para usted. ¿Y si Cristo volviera hoy? ¿Qué tienes para mostrar? ¿Qué hiciste con tu vida?
Nuestras hijas adolescentes ya están en una edad de dar fruto. Lucas y Matías aún están pequeños y están creciendo. Pero desde las niñas en adelante, si hemos creído en Cristo, tendríamos que mostrar algo de fruto de nuestra fe. E insisto, esto no es para personas especiales o con un llamado majestuoso. Si Él volviera hoy y dijera, Valentina, ¿qué has hecho con tu vida? ¿Qué encontraría? O si dijera Patricia, o Milena, o Julián, ¿qué han hecho con su vida? ¿Para qué los salvé? El Señor nos rescató, nos redimió y nos dio una vida nueva. ¿Para qué? Hoy vengo a pedirte cuentas. La ascensión asegura su regreso y su regreso será glorioso, visible, innegable. Él volverá. Para los suyos vendrá como el esposo que rescata a su amada. Para los que le rechazan vendrá como un guerrero que desata juicio. La pregunta que debe quedar en tu corazón es, ¿cómo lo encontrarás tú? ¿Cómo te va a encontrar Dios a ti? Los discípulos estaban con Jesús, escuchando las últimas palabras, cuando de pronto Él comenzó a elevarse hasta la nube que lo cubrió. Ellos, estoy hablando, narrándoles el verso, ellos sorprendidos se quedaron mirando al cielo, como si vieran o quisieran retenerlo, hasta que dos ángeles vestidos de blanco le recordaban una verdad gloriosa. Ese mismo Jesús que ha sido tomado entre ustedes al cielo, vendrá otra vez, de la misma manera como lo han visto ir. ¿Saben qué significa esto para nosotros hoy? Que Jesús no desapareció en el olvido, que ascendió al cielo, que fue exaltado al trono. Y esa verdad nos habla de identidad, de esperanza. Hermanos, a nosotros no nos identifica ni cómo vestimos, ni cuánto tenemos, ni tenemos carro, moto, si viajamos o no. A nosotros no nos identifica la opinión de los compañeros del colegio. A nosotros no nos identifica lo que usted publica y cuántos likes tiene. Lo que usted verdaderamente le tiene que identificar es quién es su Dios, quién es su Padre. Hermanos, si usted fuera hija del gobernador de Caldas, ¿cómo se sentiría? Probablemente tendría una vida diferente o qué sé yo. Pero es que nosotros no somos hijos del gobernador, somos hijos del Rey de Reyes, del Señor de Señores, del Creador del cielo y de la tierra. Y él mismo dijo, no los dejaré huérfanos, vendré a ustedes. Nos recuerda que no estaremos solos. Cristo es quien nos reconcilia con el Padre. Él es quien nos cubre de amor, quien nos da la dirección en este mundo. Terminamos con esto. Este pasaje también nos enseña a no solamente quedar mirando el cielo pasivos. Los discípulos necesitaban ponerse en marcha, al igual que nosotros. Ser cristiano no solo para esperar el regreso de Jesús con los brazos cruzados, sino vivir con un propósito aquí y ahora. Eso significa estudiar con excelencia, servir con amor, cuidar nuestras palabras, crecer espiritualmente. Y cada mañana preguntarnos, ¿cómo puedo vivir para Cristo hoy mientras espero su regreso? También es un llamado para vivir en pureza. El mundo les dice que sigan las modas, que se dejen llevar por las relaciones sin compromiso, que busquen su valor en lo que tienen o en lo que muestran. Pero el texto nos recuerda hoy, Jesús volverá y cuando regrese quiere encontrarte preparada, preparado, viviendo, sirviendo en integridad, guardando tu corazón para Él. No estoy diciendo que no cueste, claro que cuesta. Hermanos, el Señor no nos dio las obras. Y finalizo para que pensemos en esto. Algunas veces lo he dicho en otras predicaciones. ¿Alguna vez usted ha leído unas escrituras que Jesús pasaba diciendo, uy, Pedrito, cómo te amo? Y lo abrazaba, y Juan, te amo, y Marcos, te amo, y escribiendo cosas. Jesús, más que decir las cosas, las hacía. No se trata de simplemente hablar con nuestros labios que amamos, se trata de hacer
Jesucristo nos gritó que nos amaba cuando lo vemos en la cruz. Puede ser que usted no haya escuchado audiblemente que Jesús le diga, te amo, hija. Pero mire la cruz y ahí encontrará el acto de amor más grande, más sublime, más hermoso que existe. Él te ama y por eso Él entregó su vida por ti. Y ahora Él te manda también a ti decir que ames a los demás. Y no solamente diciéndoles, sino obedeciéndoles, sirviéndoles. Porque si no, serán amores de novela mexicana, que no son reales.